Buenos días, bienvenidas a quienes hoy nos acompañan de manera presencial y bienvenidos pues también quien por vía Zoom se unen a este curso de inicio. Pues les damos la más cordial bienvenida. Hoy pues el motivo de este curso pues es que conozcan ustedes cuál es el objetivo que vamos a tener general en el centro, que nos va a iluminar con la charla del padre Javier Corona, nuestro asesor, para poder enriquecer cada uno de nuestros procesos personales, para poder crecer en nuestras formaciones y sobre todo que caminemos en unidad como centro y que podamos todas caminar hacia una misma dirección. Entonces voy a pasarle aquí el micrófono a nuestro asesor. Si alguien todavía no lo conoce, pues se los presento. Es el padre Francisco Javier Corona, misionero del Espíritu Santo. Él actualmente es superior local de la comunidad de misioneros al servicio de las obras de la Cruz en Monterrey y es el que nos va a dar esta charla de un curso de inicio y al terminar tendremos la celebración de la Eucaristía. Bienvenidas otra vez, padre. Muy buenos días. Gracias de su presencia, gracias a quien también nos sigue a través de las redes. Les invito a que nos pongamos en presencia del Señor y que podamos vivir este momento también, pues no solo como una charla, sino como una invitación a la oración, queriendo proponer algunos elementos que nos sirvan para nuestra relación con Dios, para el encuentro con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este año el centro lo dedica a la Santísima Trinidad. Y yo creo que en esto pues no hay ninguna objeción, ¿no? Sabemos que Dios es Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué significa esto en el fondo, no? ¿Qué significa pensar a Dios así? ¿Qué significa sobre todo relacionarnos con Dios así? Porque no es cuestión solo intelectual, ¿no? De hecho, decimos es el misterio de la Santísima Trinidad y como misterio, primero es inabarcable y segundo, nos comprende también a nosotros. Entonces, tratar de explicarlo exhaustivamente, pues va a ser un esfuerzo inútil, ¿sí? Y quizás ahorita las señoras de primero que se acaban de anotar al apóstol dijeron, chin, ¿para qué me anoté? No voy a entender eso, ¿verdad? Ya ves, comadre, ¿para qué me invitabas, no? O a lo mejor dicen, ¿qué? ¿De qué van a hablar? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, no? Por eso quisiera ofrecer 3 pistas de cómo acercarnos, o quizá mejor, cómo la Trinidad se acerca a nuestras vidas a partir de lo que conocemos en la espiritualidad de la cruz, pero también a partir de 3 experiencias muy humanas que creo que todos hemos vivido. La primera experiencia que quisiera proponerles es la del abrazo. Todos sabemos que es un abrazo, ¿no? Todos hemos dado un abrazo. Todos alguna vez hemos sido abrazados por alguien, ¿no? Pensemos simplemente que los brazos de mamá son la primera cuna, ¿no? Después del vientre materno son el primer lugar donde somos acogidos, ¿no? El abrazo habla de proximidad, ¿no? De cercanía, de algo que envuelve, que acoge, que protege, ¿no? No es solo un gesto, que tiene también un significado cultural, sino que tiene toda una experiencia a la base, ¿no?
El abrazo también es ese encuentro, ¿no? Donde siento a la otra persona, pero también la otra persona me siente, ¿no? Porque aproximo el corazón. Y es un modo también incluso de estar expuestos, ¿no? A los demás. Y aquí les invitaría a pensar en un momentito cuándo se han sentido abrazadas por Dios. ¿En qué momentos? A lo mejor quien tiene ya más tiempo aquí en el apostolado va a decir, híjole, pues es que en el retiro no decimos el nombre para que no quemar la experiencia. O cuando fuimos a Jesús María, o cuando tomé mi cruz, o cuando llegaron mis hijos, cuando llegaron los nietos. ¿Cuándo te has sentido abrazada por Dios? El prólogo del Evangelio de San Juan nos dice que el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y si recordamos, es una de las lecturas clásicas de Navidad, ¿no? Y a mí me gusta decir que el Verbo se hizo llanto de niño y pidió que mis brazos fueran su cuna. Porque la encarnación del Hijo de Dios no es solamente el máximo acercamiento de Dios al hombre, es la confianza de Dios en el hombre que nos confía la vida de su Hijo. ¿Qué hacemos con esa vida? ¿Qué hacemos con las vidas que se nos confían cotidianamente para ese abrazo, ¿no? O podemos también cerrar los brazos, ¿no? Para que nada entre y para que nada salga, ¿no? O podemos pensar también cuando el abrazo se vuelve incómodo, ¿no? Algo que aprisa, cuando no es un gesto sincero de proximidad, ¿no? ¿Por qué traigo a colación todo esto? Porque nuestra cruz del apostolado, que aquí tenemos, que conocemos bien, sabemos es un programa de vida, ¿no? La invitación que recibimos, y es incluso palabra de Jesús a Conchita, es que seamos cruces vivas. Y esta imagen es todo un itinerario, ¿no? Un camino de vida espiritual donde cada elemento tiene su significado, pero que está bañado en luz, está abrazado en la luz de Dios. En el libro de Tesoro y Apostolado de la Cruz, dice Conchita Luces, flota la luz dentro de tres clases de luces. La luz de fuego representa la de la fe, que ilumina y enciende. La luz de los rayos que suben de la cruz representa la de la esperanza, la cual dilata el alma, y la luz que clarísima y limpia difunde el Espíritu Santo representado por la divina palomita, significa la purísima virtud de la caridad, luz divina que transforma el alma, elevándola hasta la unión. Estas tres luces y tres virtudes representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al Padre lo representa la fe, que es luz y fuego. Al Hijo la esperanza, como fue el que obró la redención. Al Espíritu Santo la caridad, porque es el lazo de luz y amor que une al Padre y al Hijo. Estas tres divinas personas representan aquí también el camino y la vida. El Padre es la verdad eterna por la fe, el Hijo el camino y la santa esperanza, el Espíritu Santo la vida, fuente de eterna luz, que es la caridad por esencia, foco de amor y de vida, que en su fecundación espiritual jamás interrumpida
constantemente se da y en cambio cuán poco recibe de las almas. Aquí pues tiene representado el augusto misterio de la Santísima Trinidad, tres luces en una sola luz, tres virtudes en una misma divinidad, tres cosas en un mismo Dios. Feliz el que llega a penetrar en este conjunto de unidad. La luz que abraza esta cruz, la luz que quiere abrazarnos, que quiere ser ese abrazo de Dios. Por eso la invitación a recuperar esta experiencia y a dejarnos también abrazar por la Trinidad en este programa de vida que es nuestra cruz del apostolado. La segunda experiencia que quisiera que tocáramos o que les invito a recuperar brevemente es la de la casa. Casa es acogida, pero no es secuestro ni aislamiento. La casa es un lugar en el cual no se excluye del mundo y de la historia, sino un lugar seguro y afectuoso donde las primeras experiencias elaboran nuestro modo de ser felices y de habitar la tierra. Por eso lo vital, ¿no?, de este espacio donde nos vamos desarrollando y la importancia de que sea un ambiente sano, ¿no? Y cuando no sucede así, vamos trayendo heridas, carencias que nos dificultan el camino y que muchas veces nos cobran factura. No se puede habitar la tierra si no estamos bien enraizados en el hogar. Y al mismo tiempo, si no se mantienen las puertas y ventanas abiertas a los grandes vientos de la historia. Al recinto sagrado del templo, Dios antepone el lugar de la vida. Es así, es así de confortante imaginar al Señor Jesús, extraordinario rabino enamorado de la normalidad que te roza y te toca, no solo en las iglesias o capillas, sino en la casa, en lo cotidiano, en los días de fiesta y en las noches de tempestad, en lo que sucede todos los días, ¿no? Esa es la casa, ¿no? Es el espacio donde somos libres, ¿no? Y andamos sin arreglarnos y podemos, si quieren, andar en chanclas, descalzos, donde sabemos dónde están nuestras cosas, ¿no? Somos dueños del espacio, ¿no? Donde nos sentimos seguros. Eso es la casa, ¿no? A final de cuentas. Pero a veces también la casa puede ser, pues, el lugar de las dificultades, ¿no? De los pleitos, de las preocupaciones, de los 20,000 pendientes, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia de casa? De casa como origen y lugar donde fuiste creciendo, el ambiente familiar, pero también el que has ido formando, ¿no? Porque ahí es donde va a llegar también el mensaje de la cruz. Lo importante no es que se quede aquí, sino que habite la casa del corazón y a través de ti habita el espacio que compartes con otros, ¿no? Por eso, ¿cuál es tu experiencia de casa, no? ¿Puedes mostrarte como eres? O a veces hay algo que te lo dificulta, ¿no? Muchas veces el apostolado de la cruz se vuelve una casa, ¿no? El lugar donde establecemos estas relaciones de familia, de vinculación, porque nos sentimos queridos y porque queremos a los demás. Pero también puede ser que nuestras comunidades a veces no sean casa.
y se vuelvan espacios de competencia, de lucha de poder, ¿no? O incluso de indiferencia, ¿no? ¿Cuál va siendo tu experiencia de casa? ¿En el sitio que habitas, en tu hogar, en el apostolado, en la iglesia? Y no me refiero al edificio, sino la institución, la iglesia, que es también nuestra casa, ¿no? O debería de serlo. Y ahí la pregunta es, ¿qué tanto yo también construyo esta casa? ¿Qué tanto la disfruto? Y no solamente me guío por lo que debería de hacer, por lo que tengo que hacer. Disfruto ser parte de la iglesia. ¿Por qué todo esto? Porque la iglesia está llamada a configurarse con la Trinidad. Lo recordó el Vaticano II en Lumen Gentium. Y porque la Trinidad es también nuestra casa. El rito antiguo del bautismo era sumergir a la persona en el agua y sabemos el sentido, ¿no? Simboliza morir al pecado para renacer a la vida. Pero también ese ser sumergidos es ser adentrados. ¿Y cuál es la fórmula del bautismo? ¿Se acuerdan? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te sumerjo en esa relación de Dios mismo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La comunidad te introduce. Por eso la importancia, ¿no?, de que en la relación con Dios Trinidad también nos sintamos en casa, en nuestra casa, ¿no? Y el padre Félix también lo decía, la unión con Jesús para ir al Padre, bajo la moción del Espíritu Santo, es como el centro de toda nuestra vida espiritual. La unión con Jesús, el Hijo, bajo la moción del Espíritu Santo, es decir, guiados, movidos por el Espíritu Santo para ir al Padre. Es un movimiento dentro del corazón mismo de Dios. Y esa es la invitación a vivirnos así, no como el huésped, el invitado, ¿no? Incluso nuestra sabiduría popular en los refranes lo dice, ¿no? El muerto y el arrimado a los 3 días apestan, ¿verdad? Esta es nuestra casa, no es una invitación que nos hicieron, pues porque ese día papá Diosito estaba de buenas, ¿no? O fue un regalito que nos ganamos porque esa vez, híjole, de veras, hicimos una cuaresma espectacular, ¿no? De penitencias. Entonces ahora sí fuimos invitados a entrar ahí en la intimidad del amor de Dios, ¿no? Este es nuestro ambiente, ¿no? Ese es el ambiente en el que el Señor nos invita a vivirnos, ¿no?, a permanecer, a habitar. Por eso la casa, ¿no? Y la pregunta es si de verdad nos vamos viviendo así en la relación con Dios, Trinidad, como en casa, o simplemente es un dato más de la fe que tiene poco que ver conmigo, ¿no? Conchita también lo entendió así como ese ambiente vital, y en el texto que aparece ahí en el proyecto de trabajo que Gaby compartió con el centro, está un texto de la cuenta de conciencia. Yo solamente tomo la parte central y dice: Conchita, entre estas divinas personas, le dice Jesús a Conchita, entre estas divinas personas debes vivir, respirar y obrar. Ellas deben formar tu atmósfera, tu aliento,
Es decir, lo que te permite seguir adelante, ¿no? Sin respirar no podemos, ¿no? Simplemente. Y el respiro es lo más vital, ¿no? Entrar, salir. Dios que llena nuestros pulmones, ¿no? Que nos da vida, que nos da aliento. Qué incómodo es cuando no podemos respirar, ¿no? Aquí ya nos hemos ido habituando a usar la mascarita, pues, pero de inicio, ¿cómo se sentían, no? No puedo respirar, ¿no? O aquí el bendito calor de Monterrey que a veces ahoga a los incautos que venimos de tierras lejanas. Pues también al inicio se siente feo, ¿no? Respirar. Y recordemos de dónde viene nuestro respiro, el Génesis, ¿no? Dios que nos comparte su aliento para darnos vida. Por eso la Trinidad es nuestro ambiente vital, ¿no? En ella debes formar tu atmósfera, tu aliento, tu existir. Así se santificará tu vida y cuanto eres, endiosando todo tu ser y tu camino para el cielo, llenando de Dios toda tu vida. Perdón. Por eso, importante, ¿no? Este elemento de la casa, donde habitamos, cómo habitamos la relación con Dios, que no es solo un requisito, sino esta invitación a que sea el vínculo por excelencia de nuestra vida, que lo articula todo y desde el cual nos movemos. Tercera experiencia, tener un destino, tener una meta. Y entiendo por destino no como lo que a veces se entiende, no, pues era su destino, ¿no? O cada quien construye su destino, ¿no? No, no, el lugar al que queremos llegar, ¿no? El destino de tu viaje, el destino de tus pasos, ¿a dónde vas? ¿No? Yo creo que todos, simplemente para venir aquí, tuvimos que tener claro cuál era nuestro destino, ¿no? Después, para regresar a casa y las diferentes actividades, necesitamos saber a dónde vamos, ¿no? A veces es cierto, podemos salir a caminar sin un rumbo fijo porque queremos despejarnos, pero usualmente nuestros pasos siempre llevan un destino, ¿no? Una dirección, ¿sí? Y aquí cito un texto de el padre Hermes Ronchi, un fraile siervo de María. Camina, corre, vuela sobre el camino de Dios. Los virtuosos caminan, los sabios corren, los enamorados vuelan. Si puedes correr, no caminar. Si puedes volar, no correr, porque el tiempo es breve. Enamorarse para poder volar. El amor es el motor alto de la vida. Nuestros días avanzan por enamoramientos sucesivos, no por obligaciones o prohibiciones. Los mueve una pasión, no un decreto. El enamoramiento es un gesto revolucionario, el primer paso imprescindible para cambiar el mundo. El enamoramiento es sagrado. Es la experiencia mística más universal, concedida a todos, sin diferencia de raza, de fe, de cultura. Experiencia de éxtasis, del salir de ti hacia otro que cuenta más que tú, dentro del vientre de momentos perfectos que quisieras permanecieran eternos. Salir de nosotros mismos. ¿Hacia dónde van nuestros pasos? Problema cuando nuestros pasos solo nos conducen a nosotros mismos, ¿no? O cuando nos aíslan de los demás, cuando nos van creando barreras. Pero esta capacidad de salir de nosotros mismos, ¿por qué? Porque hay una pasión.
Porque hay algo que se mueve dentro, que te mueve, que nos mueve. Tener un destino, no quedarnos solamente fijos en un lugar, en una situación. Como muchas veces luego decimos, ¿no? Ya resignados, y no porque hemos resignificado, sino porque nos hemos rendido, ¿no? Y parecería que no hay nada que hacer, ¿no? Por eso quisiera invitarte a preguntarte, ¿qué es lo que te mueve en lo ordinario, ¿no? ¿Qué te mueve? ¿Y hacia dónde te mueve? Es decir, ¿hacia dónde te diriges? ¿Qué buscas? Y ojo, ninguna de estas preguntas de lo que digo ahorita o antes quiere ser un examen, ¿no? Y después las animadoras nos van a pedir la hojita, ¿no? A ver qué respondiste, y si sacas 6, pues sí pasas y sigues al siguiente curso, y si no, pues gracias por participar, suerte para la próxima, ¿no? Nada de eso. La invitación es a trabajarnos dentro, ¿no? Para que podamos de veras acoger esta presencia de Dios, saborearla, disfrutarla y permitirle que haga su obra en nosotros. Entonces, ¿qué te mueve? ¿Hacia dónde vas? Y también, ¿con quién vas? ¿Vas sola? ¿O es algo que logras compartir con el esposo, con los hijos, con los hermanos, con las amigas o amigos, con tu grupo del apostolado, con Dios mismo o sin Él? ¿Con quién hacemos este recorrido? Por algo Jesús manda a los discípulos de 2 en 2, ¿no? No solo para hacer creíble el testimonio, ¿no? Porque podemos hablar de fraternidad, pero pues mientras sea uno solo y no sabemos si es capaz de vivir o no con los demás y de ponerse de acuerdo con los demás, pues no hay prueba que lo confirme, pero tampoco que lo desdiga, ¿no? En cambio, ya 2, que es el mínimo de la comunidad, se pone a la prueba esto, ¿no? Se demuestra. Pero también es muy hermoso que el Señor manda a los discípulos, sí, con el bastón, que es la ayuda del camino, pero con el hermano, que es la ayuda del corazón, el que sostiene tu interior. Y no porque es mejor que tú, mejor que yo, simplemente porque me acompaña. Y yo le sostengo, no porque sea mejor o porque mi vida esté resuelta, simplemente porque voy con él o con ella, ¿no? Por eso, ¿con quién caminas, no? Y en este camino, ¿qué encuentros vas teniendo en el camino de tu vida? Algunos seguramente muy placenteros, ¿no? Muy hermosos. Y a lo mejor alguien piensa, ¿no? En el marido cuando era así. Se presentó cual príncipe azul la primera vez que lo vieron, ¿no? Y ahorita dice, no, mi hijo, tú ya estás muy deslavadito, ¿no? O la primera vez que vieron a sus hijos, ¿no? Cuando llegaron a sus brazos. O el encuentro con el Señor, ¿no? Y en eso el Evangelio tiene muchas páginas. Quizás la más célebre que recordamos es Emaús, ¿no? Dios que camina con nosotros, ¿no? Que comparte ese destino y nos explica su destino, ¿no? ¿Qué es lo que hace Jesús con los que van camino de Emaús, ¿no? Pero en esta experiencia tan humana del caminar y del tener un destino, a veces podemos equivocarnos, ¿no? En el camino.
olvidar cuál es nuestro destino, perderlo de vista. Y quizás son momentos de nuestra vida de particular dificultad que recordamos a veces todavía con dolor, ¿no? O que nos cuesta trabajo asimilar, ¿no? Y a veces incluso hasta quisiéramos dejar a un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos cosas que nos lastimaron, porque no logramos a lo mejor ser como hubiéramos querido, porque a veces nos avergüenza también nuestros errores, ¿no? Y nos cuesta perdonarnos. Pero si estamos hoy aquí, quiere decir que no nos quedamos en esos momentos, ¿no? El Señor en algún modo se las ingenió para salirnos al encuentro. Y yo creo que eso es también importante, no perder de vista que nuestro camino ha continuado, que nuestro destino nos sigue llamando, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la oración del ofrecimiento del Verbo encarnado, que conocemos bien en el apostolado y que nuestras hermanas de primero irán conociendo, ojalá que esto sea una invitación para seguir adelante, para que se despierte la curiosidad. Esta oración que nos es tan propia no es solo una práctica de devoción, ¿no? Es también un camino a hacer, ¿no? Que nos pone en movimiento para hacer de nuestra vida una ofrenda, no por nuestros méritos, no por nuestra bondad o nuestra fabulosa genialidad, sino movidos por el Espíritu Santo que se nos ha dado, ¿no? Y donde sabemos cuál es el destino, las manos del Padre Dios, ¿no? Y ahí está otra vez, ¿no? Ese vínculo con la Trinidad que nos pone en movimiento, que no nos deja estáticos y sobre todo que no nos encierra en nosotros mismos. Entonces también aquí en esta experiencia tan cotidiana del camino y de tener un destino, de desear incluso llegar, ahí podemos dejarnos guiar por este Dios Trinidad, ¿no? El padre Michel-Marie Philippon, dominico, que estudió a Conchita y que fue un teólogo consultor del Vaticano II, en el libro Diario Espiritual de una Madre de Familia o Una vida, un mensaje, nos dice lo siguiente: con la mística de la cruz llegamos hasta las más altas cumbres de la transformación. La transformación es también un camino, ¿no? Es un proceso. Es el Espíritu Santo quien une con el Verbo y por él al Padre. Este es el mensaje que también Conchita nos regala, ¿no? Movidos por el Espíritu Santo, en unión con Jesús, como ofrenda al Padre. Y ahí está, de modo sintético, nuestra espiritualidad de la cruz, ¿no? Que nos pone en este movimiento de la Trinidad y nos hace también caminar con otros. Porque la ofrenda no la hacemos simplemente como para quitarnos algo, ¿no? ¿Por quién pedimos en el ofrecimiento del Verbo encarnado? ¿Por quién pedimos? Por la iglesia y por el mundo y los sacerdotes. Ahí está. Salimos de nosotros mismos. Dejamos de caminar solamente a nuestro paso para aprender a caminar con otros. Y qué urgente es esto.
¿no? Y esta pandemia nos lo ha dicho una y otra vez. Nadie se salva solo. La grande tentación es esa, ¿verdad? Cada quien se las arregla. Decimos en mexicano, rásquense con sus uñas. Y esto nos pone en evidencia una vez más que nadie se salva solo. Y ahí está el mensaje cristiano y el mensaje de nuestra espiritualidad, que desde el encuentro con Dios Trinidad, que nos pone en movimiento y nos hace salir de nosotros, nos hace encontrar, hermanos, y nos hace salir de nosotros mismos para que nuestra vida sea una ofrenda, sea un regalo, ¿no? Un don. No una renuncia dolorista porque no teníamos nada que hacer. Bueno, pues vamos a darnos de chicotazos, ¿no? O porque somos los peores pecadores del mundo, vamos a sufrir, ¿no? Claro, necesitamos revisarnos y hacer examen de conciencia continuamente, ¿no? Y reconocer nuestro pecado, pero sobre todo saber que nuestra vida es y puede ser siempre un don junto con Jesús para la salvación de otros, ¿no? Quisiera concluir con un último texto de la cuenta de conciencia de Conchita del 18 de julio de 1906. Dice, hoy calladito el Señor, ni palabra, pero obrando en grande dentro de su pobre muladar. Conchita habla de sí misma, ¿no? Esa mirada, la mirada de Dios, esa mirada me baña, me anonada, me anima, me quema, me enloquece, me arrastra, me absorbe en la Santísima Trinidad. Me descubre como en un libro abierto arcanos infinitos de los atributos, de las ternuras de un Dios, ternuras inenarrables, solo posibles de idear, diré, solo concebibles en el corazón de un Dios. Veo la bondad, el poder, la omnipotencia y toda la sabiduría de Dios desde aquellas alturas inmensas a bajarse, ay, hasta la pobre criatura, comunicarle su soplo divino y como reproducirse a a la Trinidad Beatísima constantemente en millones y millones de gracias para las almas. Conchita contempla toda la infinitud de Dios, dice sus ternuras, su bondad, y dice que se abaja. Ya no solo la Trinidad es nuestro destino, somos el destino de ella, ¿no? Viene hacia nosotros. Porque si no, el grande riesgo, ¿cuál es? Pensar que quien alcanza a Dios, solo los mejores, ¿no? Los más fuertes, los que más pueden, ¿no? ¿Y qué dice Jesús en el Evangelio? Vengan a mí los más fuertes, los que no se cansan, los que no se rinden, los que no meten la pata. Se vengan a mí los que estén agobiados y cansados por la carga, ¿no? En traducción libre del griego al mexicano es, vengan a mí los fregaditos, ¿no? Los que no se la saben de todas, los que no pueden todo, los que se cansan, los que batallan, ¿no? Y creo que ahí cabemos todos, ¿no? Por eso el Dios que se acerca, que somos su destino, su meta, y que estamos llamados a ser su casa, ¿no? En la teología se habla de la inhabitación del Espíritu y que somos templos del Espíritu Santo, nos lo dice San Pablo, ¿no? Es decir, Dios que quiere habitar en nosotros.
Y ya lo decíamos, Dios que quiere ser también acogido en nuestros brazos, que se nos confía, que no se queda lejano, sino que es el más cercano a nosotros, ¿no? Y por eso nos invita a vivir en una relación, en un vínculo, no solo hecho de ciertos momentos, ¿no? En la formación seguramente van viviendo momentos muy bonitos, como pueden ser los ejercicios espirituales, los retiros, y que están cargados de significado, pero no son lo único, ¿no? Es en la cotidianidad. Y es lo que nos enseña también Concepción Cabrera en su experiencia. Dios en lo cotidiano, esta relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en lo cotidiano. Pues que este año que dedicamos como centro a la Santísima Trinidad, lo podamos saborear así, desde lo cotidiano de nuestra experiencia vital. Yo les alcancé a proponer estas 3 experiencias del abrazo, de la casa, del camino y el destino, pero ojalá que también durante el año se detengan a ponerle un nombre a esta experiencia de Dios. Dios en la cocina, ¿no? Dios en los quehaceres, Dios en las dificultades, ¿no? Dios en las alegrías, Dios en las incertidumbres, pero que nos demos la oportunidad y sobre todo le demos a Él la oportunidad de mostrarse en nuestra vida, en lo que tenemos cada día que vivir, pero muy conscientes de que es Él que se compromete primero con nosotros y que quiere también hacer este camino, que quiere también que lo conozcamos y reconozcamos así. Pues pidámosle al Señor que podamos hacer esta experiencia y que también nuestras comunidades sean ese espacio que lo favorezca, que nuestras comunidades inviten a una relación así con Dios y que nuestra vida naturalmente se vuelva invitación. Es importante, sí, invitar, convocar, compartir lo que vamos viviendo, pero sobre todo que nuestra vida hable de este encuentro con Dios así. Ese es el mejor testimonio, esa es la mejor invitación. Gracias nuevamente a quienes están aquí, a quienes nos siguen por las redes. Gracias por su sí. Gracias por este servicio que prestan. Pienso especialmente en la coordinación, el consejo local, quienes están en los equipos de servicio, las formadoras, las animadoras, pero sobre todo gracias a quienes forman parte de los grupos. Y un gracias especial y una bienvenida con mucho cariño a nuestras hermanas del primer año. Qué bueno que se animan a esto. Vale la pena, vale la pena. Pero no sientan que tienen que cumplir quién sabe cuántos requisitos, ¿no? O que tienen que ir viviendo todo lo que el Padrecito dijo hoy. La invitación es que hagan su camino con el Señor y que le dejen al Señor hacer su camino con ustedes. Para eso están nuestras animadoras, están las formadoras, están todas las personas de servicio en el centro para favorecernos este encuentro con Dios. Que este año que ya hemos iniciado sea de veras muy fecundo y muy disfrutado para todos. Jesús Salvador de los hombres, con María todo, María, ánimo firme. viva la Primera Cruz. Muchas gracias, Padre, por este compartir. Y bueno, pues tenemos tarea
Vamos a pedirle hoy muy especialmente pues a Nuestra Señora del Rosario que nos conceda esa gracia de vivir en la experiencia de ese abrazo, sintiéndonos en casa y caminando hacia ese destino que es la unión con Dios. Y pedimos también la mediación de nuestra Madre y de Padre Félix para que nos alcance el Señor ese don. Bueno, vamos a cortar, a quienes nos acompañan de manera virtual, vamos a cortar el Zoom. Y bueno, para concluir este día, pues va a ser con la celebración de la Eucaristía. Las invitamos a que se unan de manera virtual a través de la página de Facebook. Ahí vamos a transmitir la Eucaristía. Y nada más si nos dan unos 5 o 10 minutitos para preparar todo en el altar. Muchísimas gracias a todas. Y gracias, Padre, nuevamente.